¿Alguna vez has sentido que una casa estaba viva, que observaba y decidía quién no se iría? Esta no es una historia común y corriente, no tiene un final feliz. Todo comienza con una llamada telefónica en mitad de la noche y termina con algo que nunca debió haber sido despertado. Puertas que se cierran solas, susurros que vienen de las paredes y reflejos que ya no obedecen. Si continúas escuchando, recuerda esto: algunas verdades no quieren ser descubiertas. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que vive en esta casa puede estar más cerca de lo que crees. Y la peor parte, él ya sabe que estás escuchando. Eran alrededor de las 2:43 de la madrugada cuando sonó el celular de Mateusz. Seguía despierto, con la mirada fija en el techo de la pequeña habitación que alquilaba en el centro. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de su madre sonaba más como un susurro. Tu hermano desapareció, Mateusz, y hay sangre en la pared de su habitación. Era imposible no sentir un escalofrío. Daniel, el menor de la familia, era un joven tranquilo, dedicado a la universidad y apasionado por la astronomía. Nada en él indicaba que desaparecería así como así, sin dejar rastro. Mateusz no lo pensó dos veces. Ese mismo día tomó un autobús y se fue al campo donde aún vivían sus padres. La casa donde creció, con sus ventanas de madera desconchadas y su olor a humedad, parecía congelada en el tiempo. Al llegar, encontró a su madre en estado de shock y a su padre más callado que de costumbre. La habitación de Daniel estaba hecha un desastre: libros rotos, sábanas manchadas de sangre y una extraña palabra escrita en la pared con lo que parecían uñas. 7. La policía municipal no le ayudó. Dijeron que solo era otro joven que huía de casa, a pesar de que había señales evidentes de violencia. Nadie en la calle quería hablar, pero Mateusz notó miradas extrañas de sus vecinos. Alguien sabía algo. En el fondo, sentía que la desaparición de Daniel no había sido un acto impulsivo. Era como si algo mucho más oscuro se escondiera tras esa palabra en la pared. Y Mateusz sabía que si quería encontrar a su hermano, tendría que cavar hondo, quizás demasiado hondo. Mientras rebuscaba en los cajones, encontró un cuaderno que nunca había visto. Era un diario. Las primeras páginas hablaban de su rutina universitaria, sus pasiones, sus sueños. Pero cuanto más hojeaba Mateusz, más extraño se volvía todo. Las últimas frases, escritas por Daniel, temblaban en el papel. Me observan desde la pared. Dicen que soy el siguiente, el séptimo. El ambiente en la casa se volvió tenso y lo peor estaba por venir. Mateusz pasó la noche entera leyendo el diario, intentando descifrar cada palabra, cada línea entre líneas. Las últimas páginas estaban llenas de frases repetidas, como si Daniel estuviera sumido en una paranoia extrema. Han vuelto. La casa susurra por la noche. No estoy loco, lo juro. El espejo muestra otra cosa. Este no era el Daniel racional y metódico que conocía. Había algo profundamente mal, como si su hermano intentara escribir una advertencia desesperada que nadie quería oír. Al día siguiente, Mateusz confrontó a sus padres. Les preguntó si sabían algo, si Daniel había mostrado señales de miedo, si había habido visitas extrañas. Su madre dudó, con los ojos llenos de lágrimas, pero su padre respondió con frialdad: tu hermano siempre tuvo demasiada imaginación, por eso desapareció. Esa respuesta lo enfureció profundamente. Desde pequeño, Mateusz había sentido que su padre le ocultaba cosas. Y ahora, con la desaparición de su hijo menor, esa sensación no hacía más que acentuarse. Era como si todos jugaran a un juego de silencio.
Impulsado por la ira y la necesidad de comprender, Mateusz comenzó a investigar la casa. Y fue en el ático donde encontró la primera pista concreta. Entre las cajas polvorientas y los periódicos viejos había una fotografía antigua, una foto de la casa donde se encontraban, probablemente tomada en los años 70. Pero algo le llamó la atención. En las ventanas se veían 7 rostros, todos alineados, mirando a la cámara. ¿El problema? 5 de esos rostros pertenecían a personas que Mateusz nunca había visto. En el reverso de la foto, escrita con letra antigua, había solo una frase: los elegidos no olvidan, ni los muertos tampoco. El corazón de Mateusz se aceleró. El número 7 volvía a aparecer, ahora conectado con personas, rostros y tal. ¿Ves? Muertes. La palabra escrita en la pared no era una ilusión, era una pista. ¿Y si Daniel era el 7º? O peor aún, ¿y si era el último de una macabra lista que había comenzado décadas atrás? Con la foto en la mano, Mateusz decidió buscar en los archivos de la ciudad. Fue a la pequeña biblioteca municipal donde los registros antiguos se guardaban en cajas de cartón, mohosos y olvidados en estantes sin etiquetar. Tras horas rebuscando entre periódicos polvorientos, encontró lo que buscaba: un artículo de 1978 que denunciaba la desaparición de 2 hermanos, Gabriel y Joana, en la misma calle donde se encontraba la casa familiar. La imagen de los 2 era idéntica a la de la fotografía. Estaban entre los 7. En los días siguientes, Mateusz regresó a la biblioteca obsesionado. Con cada nueva década, encontraba una nueva desaparición en la misma calle. Siempre jóvenes, siempre en circunstancias inexplicables. En 1986, un niño llamado Leonardo desapareció mientras dormía. En 1993, una niña llamada Silvia desapareció tras denunciar susurros que provenían de la pared. Todos estaban en la foto, los rostros olvidados de la ciudad, 7 desapariciones. Y ahora, Daniel. Era como si la casa o la calle tuviera un ciclo, algo que se repetía, algo que consumía. Y Mateusz empezó a sospechar que no era solo una coincidencia. Tal vez ni siquiera era un asesino. El patrón era demasiado ritualista, demasiado simbólico. Siempre 7, siempre jóvenes, siempre silencioso. Y peor aún, nadie fue acusado. No se encontraron cuerpos. Todos simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Con una mezcla de miedo y rabia, Mateusz volvió a confrontar a sus padres. Les mostró los artículos, la foto, el diario. Su madre rompió a llorar, pero su padre simplemente se quedó allí, inmóvil. Tras unos segundos de silencio, dijo una sola frase, con los ojos vidriosos: deberías haber dejado de leer. En ese momento, Mateusz supo que su mayor enemigo no era su casa, era su propia familia. Tras la fría respuesta de su padre, Mateusz lo tuvo claro. Sus padres ocultaban algo terrible. Esa misma noche, oyó susurros provenientes de su habitación. Se acercó en silencio y oyó a su madre decir entre lágrimas: ya lo sabe, igual que la última vez. Mateusz retrocedió, con el corazón acelerado. ¿De qué hablaba exactamente? ¿Qué sabían de las desapariciones? ¿Y por qué parecían resignados? A la mañana siguiente, ambos evitaron el contacto visual. El ambiente en la casa era insoportable. Algo invisible flotaba en el aire. Sin obtener respuesta de sus padres, Mateusz decidió registrar los alrededores de la casa. En el patio trasero había una vieja cisterna cubierta con una tapa de hierro oxidada. Era algo a lo que nunca le había prestado atención.
Empujó la tapa con esfuerzo y al mirar dentro con la linterna de su celular, vio que el fondo estaba seco, pero lleno de arañazos las paredes. 7 arañazos horizontales y un arañazo más profundo que cruzaba todos los demás, como si simbolizara el fin de un ciclo. El número 7 lo atormentaba todo. Esa misma tarde, Mateus fue a ver a la única vecina que seguía viviendo allí desde los años 80, doña Celina, una mujer con la mirada perdida y manos que temblaban constantemente. Cuando le mostró la foto, ella lloró. Dijo que todos los que vivían en esa calle sabían que algo en esa casa pedía sacrificio. Dijo que desde los años 70, las desapariciones siempre habían ocurrido cuando la casa parecía viva. Puertas que se cerraban solas, espejos que se oscurecían y susurros que parecían provenir del mismo suelo. Mateus preguntó por qué nadie hacía nada, por qué nunca lo denunciaban. Y ella respondió en un susurro, porque la casa elige. Y si hablas, eres el siguiente. Mateus salió de allí seguro de que su hermano no había huido. Lo habían elegido. Y tal vez, porque buscaba respuestas, también lo estaban eligiendo ahora. Esa noche, Mateus tuvo una extraña pesadilla. Soñó que caminaba por un pasillo interminable dentro de la casa y que Daniel lo llamaba desde el interior, pidiendo ayuda. Se despertó sudando, con la horrible sensación de que no era solo un sueño. Entonces decidió revisar la parte baja de la casa, donde había un viejo sótano abandonado. Derribó la puerta oxidada y bajó con una linterna en las manos, oliendo a moho y algo más. Metálico. En medio del sótano había un televisor viejo y una grabadora. Junto a él, una cinta con el nombre Daniel garabateado a mano. Mateus dudó, pero luego empezó a reproducir. La cinta empezó con ruidos, luego frases entrecortadas. Están aquí. El espejo se abre. Papá lo sabe. Nadie puede oír. No me dejes aquí. La voz era la de su hermano. Era real. No era solo paranoia. Daniel intentaba dejar rastro. Y su padre estaba involucrado. Corrió de vuelta a casa y por primera vez enfrentó a su padre con odio. Le exigió la verdad. Tras segundos de silencio, su padre se derrumbó. Le contó que cuando era adolescente, el abuelo de Mateus también desapareció dentro de esa casa y que su familia siempre había sabido que algo antiguo vivía allí. La única manera de mantener vivos a los demás era entregar a alguien a cada generación. Daniel fue elegido y Mateus no debía estar allí. No era el plan. Mateus estaba conmocionado. Su madre lloraba en silencio, devastada. Su padre parecía paralizado, como alguien que hubiera cargado con la culpa durante décadas. Mateus no podía aceptarlo. Su hermano no era un sacrificio. Necesitaba encontrarlo, vivo o al menos completo. Pero cuando se miró en el espejo del pasillo esa noche, vio algo detrás de su reflejo. Una figura quieta, inmóvil, con ojos negros como el carbón. Ya no estaba solo. El espejo del pasillo siempre había estado ahí desde que Mateus era niño. Pero ahora se veía diferente. Los bordes estaban más oscuros, el cristal más opaco, y había algo respirando al otro lado. Intentó tocarlo, pero la superficie estaba fría como el hielo y latía ligeramente. Al tocarlo, tuvo una visión, rápida, dolorosa y absurda. Estaba en el mismo sótano que antes, pero Daniel estaba atado, gritando, mientras unas voces cantaban una lengua antigua de fondo. Mateus cayó hacia atrás, gritando de terror. Despertó en el sofá horas después, con la cabeza palpitante. Su madre estaba a su lado, diciéndole que había tenido una convulsión. Pero él sabía lo que veía. No era un sueño.
Era como si el espejo le hubiera mostrado lo que realmente le había sucedido a Daniel. Ahora estaba seguro. Daniel estaba vivo, atrapado en un lugar que no era precisamente físico. Tal vez dentro de la casa, tal vez dentro del espejo. Regresó al sótano con un mazo. Derribó parte de la pared detrás del espejo y encontró una abertura. Un espacio estrecho y oculto donde había huesos humanos, letras rotas y símbolos dibujados con sangre seca. Era un altar y allí, en el centro, una pequeña caja con el nombre de Daniel. Dentro, solo un diente ensangrentado y un trozo de papel. El siguiente debe venir por propia voluntad. El mensaje era claro. Esa entidad, fuera lo que fuese, exigía un intercambio. Y Mateusz empezaba a comprender que si quería recuperar a su hermano, tendría que tomar una decisión que jamás había imaginado: entregarse en su lugar. Mateusz pasó los siguientes días estudiando todo lo posible sobre los rituales, las leyendas de la región y los símbolos encontrados en la casa. Descubrió que la ciudad se había fundado sobre un antiguo cementerio de una aldea olvidada, donde se realizaban rituales de purificación de sangre. La leyenda decía que en cada generación 7 eran marcados y solo uno sobrevivía. La casa familiar se había construido en el epicentro del antiguo ritual. Era un punto de contacto entre mundos. Las piezas empezaban a encajar. Las desapariciones no eran aleatorias. Formaban parte de 1900 y un ciclo ancestral. Y Daniel era el 7º de la generación actual. Todos los demás elegidos ya habían sido arrebatados. Mateusz, por haberse interpuesto, era ahora un 8º elemento, un error en las matemáticas macabras. Y por eso la casa reaccionó con tanta agresividad. No formaba parte del plan, pero quizás esta era la oportunidad de romperlo. Una noche, Mateusz encendió velas en el sótano y repitió uno de los cánticos que encontró entre los documentos de la biblioteca. Un antiguo hechizo de inversión. El espejo empezó a agrietarse. Una luz oscura, sí, oscura, emanó de la grieta. Y entonces una mano salió. Era la mano de Daniel. Estaba vivo, débil, pálido, pero vivo. Mateusz tiró de él con todas sus fuerzas, pero junto con él, algo más escapó. El reflejo se hizo añicos y por unos segundos el mundo pareció detenerse. Daniel estaba allí, en brazos de su hermano, pero sus ojos eran diferentes. Daniel se despertó lentamente, sin recordar casi nada. Solo dijo que oyó voces, que vio figuras en las sombras y que la casa no los dejaba salir. Mateusz intentó convencerlo de que todo estaba bien, pero él sabía que no. Desde que su hermano regresó, la casa parecía latir con más fuerza. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban, y su madre había enfermado gravemente, diciendo que alguien seguía entre ellos. Daniel empezó a pronunciar frases extrañas en sueños. Repetía los nombres de los desaparecidos. Dijo que faltaba uno, que el ciclo no estaba completo, que la casa quería más. Mateusz se dio cuenta de que el regreso de su hermano había tenido un precio. Algo había quedado en su lugar, o tal vez algo había venido con él. Y ahora, la casa no quería a Daniel, quería a Mateusz. Al amanecer del 8º día, Daniel desapareció de nuevo, pero esta vez dejó una nota sobre el viejo diario. No debería haber vuelto. La casa te necesita ahora. Mateusz se quedó atónito. Fue hacia el espejo roto y su reflejo ya no estaba allí. Finalmente lo entendió. Al intentar salvar a su hermano, se ofreció. Se puso en su lugar. La casa lo había aceptado. Ahora era el 7º. Mateusz no intentó huir. Sabía que era inútil. La casa no era solo un lugar físico. Era un organismo, una entidad que manipulaba el tiempo, la memoria y el alma. Pasó los siguientes días escribiéndolo todo.
esta historia que estás escuchando ahora para que alguien lo supiera, para que alguien algún día rompiera el ciclo. La policía apareció unos días después. Encontraron la casa abandonada, con señales de haber sido forzada, pero sin cadáver. Solo un diario sobre una mesa, con páginas manchadas de sangre y una frase escrita en letras enormes. El séptimo fue aceptado. Desde entonces, los vecinos afirman oír gritos provenientes de la casa en la madrugada. Otros juran haber visto un reflejo pasar rápidamente a través de las ventanas cubiertas de polvo. La casa fue sellada, pero nunca fue demolida. Nadie se atreve a tocarla. Y hasta el día de hoy, el reflejo de Mateusz no ha regresado. Esta historia no es solo un thriller, es una advertencia, un susurro que sale de la pared de la casa más olvidada de la ciudad. No sabemos si todo esto fue real o si fue solo el delirio de un joven que intenta comprender su propia locura. Pero los archivos de los desaparecidos existen, las fotos, las cintas y la casa también sigue ahí, intacta. Lo que más asusta no es la presencia del mal, es el silencio que la ciudad ha decidido mantener. Es el hecho de que incluso con tantas desapariciones, nadie se ha atrevido a confrontar lo que vive en esa casa. Quizás porque lo saben. Ese mal no vive allí, y la casa misma. Si has llegado hasta aquí es porque lo sientes, que algo en esta historia te resulta familiar, que quizás tú también has oído un susurro proveniente de un espejo, una mañana. Si es así, no mires atrás, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y comparte esta historia, porque el peligro no siempre está al otro lado de la puerta. A veces está en el reflejo